Así que Joel capítulo 3, versículos 18 hasta el versículo 21. Dice la palabra del Señor. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas manarán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor, y regará el valle de Sittim. Egipto será una desolación, y Edom será un desierto desolado, por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por todas las generaciones. Y yo vengaré su sangre, que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sion. Vamos a pedir dirección al Señor. Vamos a orar. Padre eterno, a ti te damos toda la gloria y reconocemos, oh Dios, todo te pertenece, todo lo has creado y todo tiene un propósito en esta vida. Señor, como imagen tuya, como semejantes que somos a ti, oh Dios, tú vas a llevar a cabo tu propósito con cada uno de tus hijos. Padre, estamos aquí en este día, en tu día santo para nosotros, donde tú nos mandas a que nos congreguemos, donde tú nos mandas a que guardemos para ti este día. Oh Dios, lo hacemos desde nuestros hogares, postrándonos, inclinándonos hacia ti, pidiéndote, Señor, la bendición de tu palabra para cada presente, para cada oyente. Señor, reconocemos también, Señor, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, como también, Señor, somos frágiles. Señor, en todo esto te pedimos ahora que tu palabra nos pueda dar ese aliento, que tu palabra nos pueda sostener. A ti, Padre, nos presentamos, pidiéndote que tú, oh Dios, te glorifiques en todo. Ayuda al expositor, como también, Señor, los que van a recibir tu palabra puedan, oh Dios, recibirlo de parte tuya en este día, lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero dar por título a esta enseñanza tras la lectura: la bendición gloriosa de la iglesia. El pueblo de Dios en todos los tiempos ha estado viviendo momentos muy, llamemos en las manos del Señor, confortable. El Señor ha sido su sostén. Y a través de Joel hemos visto que cuando la mayoría de las personas piensan que están viviendo bien, pero en realidad cuando se han descarriado o han dado la espalda a Dios, ha sucedido que Dios siempre ha enviado un juicio. La serie de Joel nos ha enseñado, o el tema ha sido el día del Señor. Quisiera empezar, hermanos, sea que vivas en Latinoamérica o en los Estados Unidos o en Europa, cuando hay una vida confortable, cuando tu vida está tranquilo y no hay peligro, no hay amenaza de nada, o tal vez puedes tener muchas cosas, ¿no?, en tus manos y vives una vida muy pacífica, muy tranquila, pero de repente tú prendes el televisor o escuchas las noticias o alguien te llama que en tal lugar sucedió algo. Esa noticia te puede inquietar. Nosotros aquí en Perú recibimos hace más de 50 días atrás las noticias que estaba pasando en otro continente, en China, por decir, tras esta pandemia, y como que la noticia no se extendió, como que las noticias no se dieron inmediatamente, para unos inquietantes, para unos preocupantes. Pero ¿qué sucede con todo esto? Lo que quiero decir es que, hermanos, que Dios siempre va a llevar a cabo sus propósitos. Ahora, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque a un grupo de personas puede ser que las noticias no lo inquieten.
Hay guerras en el oriente, ¿no? Hay catástrofes que están pasando, pero hay algunos que no les inquieta. Hay terremotos, hay guerras, pandemias han venido por siglos. Hay personas hambrientas, edificios que se están cayendo. ¿Sí? Seguimos viendo esto en el mundo, como que a algunos nos despierta o nos inquieta, es que ¿qué está pasando en el mundo? ¿O quién tiene el control de todas estas cosas? Ahora, aquí en Perú, la situación para todos no es igual ahora en plena emergencia. A algunos les ha afectado, a algunos solamente están amedrentados. Algunos por ahí ahora están pensando lo que van a realizar. Bien, todo eso puede pasar en cada lugar, pero lo que quiero ver en esta noche es que todos esos han sido acontecimientos obrados por Dios, con el propósito de despertar a su iglesia, con el propósito también de bendecir a su iglesia, porque nuestro texto habla, hermanos, de que tras la prueba, tras la disciplina, tras la aflicción, va a suceder esto. Que va, dice, los montes destilarán vino dulce. Esto habla de abundancia, de bendición. Ahora, tal vez no hablamos de una bendición que Dios en sí te puede dar física. Es más que eso. El Señor sabe que es apropiado las bendiciones físicas cuando lo necesitemos. Pero hay bendiciones más gloriosas y de ahí el título de este sermón que vamos a finalizar hoy día en este libro de Joel, el último sermón, la bendición gloriosa del Señor. No sé hasta qué punto, hermanos, el Señor nos permita volver, pero mi intención aquí es hoy día terminar y poder decir nada más, hermanos, que el Señor todo tuvo un propósito un final en todo esto. El juicio del día del Señor, entonces, es visto en Joel. Ahora, ¿qué podemos decir? Joel es un libro que nos enseña esto. Ahora, respecto a los eventos futuros, en un sermón anterior hemos podido mostrar de cómo se puede tomar Joel, un sistema de interpretación, ¿verdad? Y yo expliqué las tres posturas en ese sermón para que no haya divagaciones o para que uno no pueda pensar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando? Ahora, no es mi tema, porque ya hablé de ese tema, porque solamente el texto me dice, sucederá en aquel día. Ese día, hermanos, puede tener diferentes opiniones respecto a situaciones o implicaciones teológicas y escatológicas del tiempo del fin. Ahora, esto nos lleva a pensar y terminar una conclusión. Todos sabemos que Cristo va a regresar. Y todo cristiano anhela la presencia de Dios. Este sermón tiene 3 puntos y vamos a ver primero la bendición del Señor, el juicio del Señor y la presencia del Señor. Esta verdad ahora se aplica a la iglesia, o estos versículos se aplican a la iglesia en el presente. Pero cuanto más se va a completar en lo futuro, en lo escatológico, las bendiciones gloriosas, abundantes para la iglesia. Cuando empezamos este libro, en la Biblia hemos leído de cómo Dios va a transformar. Quiero leer lo que dice el libro de Joel, ahí mismo capítulo 2, versículo 3. Dice, delante de él consume el fuego y detrás de él abraza la llama, como el huerto de Edén es la tierra delante de él, y detrás de él un desierto desolado, y de él nada escapa. Si pensáramos por un momento que Dios puede hacer como el huerto del Edén, el presente, diríamos, es cielo nueva, es tierra nueva. Cuando lees la Biblia,
Hermanos, se ve promesas de esto, de que Dios va a transformar todo al final como el huerto de Edén. Pedro nos comunica que esta tierra va a ser renovada, esta tierra va a ser destruida. Volveremos en un cielo, hablando de lo futuro, de cómo Dios va a transformar todo. Sea cual sea tu postura escatológica, la presencia de Dios con su pueblo, eso va a ser lo eterno. Ahora, cuando lees la Biblia, ves esto. Él está ahora operando como cambiando vidas de personas envueltas en sus pecados, de personas desoladas, solos, ¿no? En su vida. ¿Qué hace Dios con eso? Los está transformando, los está convirtiendo en vasos de gracia, ¿no? En vasos de honra. Él está obrando de esa manera. Ahora, este libro de Joel ha tratado un tema muy crítico, que es el día del Señor. Hemos visto aquí, es el tema predominante, el día del Señor. Y ha empezado con los eventos que ha pasado en el pueblo de Israel, hablando de las plagas, ¿verdad? Y de cómo eso se vería en el futuro, de que habría destrucción siempre cuando el pueblo se rebelara. Habría momentos o situaciones donde el mundo vería mucha tribulación. Y no es de sorprendernos esto, porque Cristo dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero desde la perspectiva humana eso se ve muy negativo. Pero la historia del Señor para su pueblo es diferente. Dios al final lo que trae sobre su iglesia es diferente. Que sus juicios al final terminan en bendiciones. Los juicios de Dios al final terminan en gozo. Y cuando Joel concluye su profecía, esto es lo que quería que su pueblo supiera. Y es lo que hoy día Dios quiere que tú y yo sepamos esto, en este pasaje. Que los juicios ya no van a estar siempre. No, los juicios no son para siempre, es momentáneo. Y que vamos a pasar la tribulación y vienen las bendiciones para su iglesia. No importa cómo se veía esto en los días de Joel, no importa cómo se ve en nuestros días, al final Dios promete bendecir a su iglesia. El Señor todo lo lleva para sus propósitos. Ahora podemos observar el versículo 18 y el texto dice ahí en la lectura, y sucederá en aquel día. Así empieza el versículo 18. Esa frase marca una nueva sección del libro. Entre el versículo 17, donde nos quedamos la semana pasada, y el versículo 18, hay una distancia, una brecha de tiempo. Por eso es que la semana pasada no incluí, porque me hubiera gustado terminar este libro. Pero hay un tiempo, como dije, que marca una nueva sección, y esto nos lleva a los últimos tiempos. Nos lleva a un tiempo futuro. Para el día del Señor aquí probablemente se refiere al juicio escatológico final. Porque dice, y sucederá que en aquel día, y hay una descripción, primeramente, de cómo el pueblo de Dios va a ser bendecido. En el versículo 19, ahora el juicio a todas las naciones que están tras la iglesia. Y el versículo 20 se ve el reinado o la presencia del Señor, porque el versículo 21 dice, pues el Señor habita en Sión. Entonces ese día, o sucederá aquel día, tiene que ver con los eventos de juicio escatológico en los últimos días. Ahora, lo que parece esto un desastre, ¿no? Para los malvados o para las naciones que se paganizan, pero para el pueblo de Dios es diferente. O sea, en la época que ha vivido, Dios los juicios lo ha convertido en bendición al final. En la imagen de Joel, en los textos, no había cultivo, no había el vino, la sequía, no brotaba el agua en los manantiales,
no había leche, no había en sí alimento para el ganado. Eso que mostraba el juicio de Dios, toda la productividad agrícola. Pero al final tú ves, Joel quiere que sepa, ¿no? Ellos, por eso es que tocan la trompeta. Anuncien oración, anuncien ayuno, que sean convocados. En pleno de eso, el Señor pone que va a haber salvación, hemos visto, y de cómo el Espíritu Santo ahora se ha desplegado. Joel vio todo eso desde atrás. Joel comenzó así con el fracaso de la agrícola, pero al final termina con una bendición. Y aquí vamos a ver esta noche, como dije, 3 puntos, y quiero empezar con mi primer punto, la bendición del Señor. Versículo 18, lo voy a leer nuevamente, porque habla de bendición. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas manarán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor, y regará el valle de Sitín. Los profetas en el Antiguo Testamento, junto a Joel, han profetizado siempre esto, hermanos, que va a llegar el momento determinado en que Dios va a bendecir una bendición física y una bendición espiritual. Y Joel aquí, en muchos otros pasajes podemos apoyarnos para poder dar más luz. Lo hacen, que siempre hay una bendición física tras una restauración, ¿no? Que hace Dios con su pueblo. Ese es, en los 3 capítulos, eso es lo que hemos visto. Ahora, viendo en los días de Joel y hoy, sería esto el mensaje, hermanos: cuando Dios restaura a su iglesia tras una disciplina, pues eso, las bendiciones van a abundar. Aquí la descripción es literal, tal vez para un contexto diferente en ese entonces. Lo pasó, pero usted y yo no vivimos en colinas, no estamos en el campo, no vemos constantemente valles, manantiales. Pero esto quiere decir, hermanos, cuando hemos sido sometidos a pruebas de parte del Señor, y como es el COVID-19, estamos siendo probados. Y vamos a decir que estamos siendo probados en todas nuestras áreas. ¿De cuánto tiempo podemos perseverar? ¿De cuánto tiempo podemos estar examinándonos? Porque al final vamos a ver esto, hermanos, que cuando Dios libere, salve, como hemos leído un momento atrás al inicio del culto, el Salmo 106, cuando Dios salve verdaderamente, va a haber disciplina, va a haber bendición. Ahora, cuando hablo de bendición, el que no es creyente piensa de otra manera, porque piensa en comida, piensa en bebida, piensa en logros, piensa en viajes, etcétera, etcétera. Pero el cristiano lo ve desde otra perspectiva, ¿no? Cuando Dios restaure, va a suceder esto. Quiero que usted pueda buscar Isaías capítulo 51, versículo 3. Isaías capítulo 51, versículo 3 dice: ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanza. ¿Quién es el que consuela? ¿Quién es el que bendice? ¿Quién es el que en medio del desierto puede producir, hermanos, huerto? Es el Señor. Es el Señor. Y de aquí vemos, hermanos, que el profeta habla también de bendiciones terrenales, ¿no? Para el pueblo de Judea era totalmente con la agrícola en sí,
con los frutos del campo. Pero nosotros que no somos agricultores, pero tenemos cierto conocimiento de lo que es vivir o estar en contacto, Dios promete también bendecir. Y aquí Joel habla de las bendiciones terrenales. De tal modo que al final, ¿no? Cuando uno está pasando, ¿qué es lo que Dios quiere con esto? Cuando recibas, Dios no quiere primero que te olvides de dónde te has sacado. Si Egipto era un lugar de esclavitud para los israelitas, Dios dice que Dios los ha sacado de Egipto. ¿Para qué? Para probarlos lo que había en su corazón. Y esta pandemia para mí también es para que Dios pruebe lo que hay en mi corazón. De cuánto yo puedo amarlo sin la enfermedad o con la enfermedad, sin dinero o con dinero, para que al final yo pueda ser probado de parte de Dios y que mi dependencia o mi sostén esté en las manos de Él. El texto de versículo 18 termina diciendo, y regará el valle de Sitín. Esta parte menciona, y lo más probable es que esto puede para muchos puede ser un lugar específico, un lugar geográfico, pero creo que el lugar se dice según la historia bíblica o la geografía es donde crecen las acacias. Yo diría lo más probable es que no tiene que ver con un lugar en particular, pero lo que normalmente podemos ver es ese espacio, ese territorio es donde hay bastante bendición. Puede haber agua, la tierra puede ser árida, pero tiene que ver con lo que Dios hace. La bendición del Señor. Ahora quiero que pasemos el juicio del Señor. Versículo 19. Egipto será una desolación y Edom será un desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Para que su iglesia, hermanos, disfrute de las bendiciones de Dios que da a los suyos. Ahora, Dios dice que necesitas saber también lo que voy a hacer con tus enemigos. El pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos, partiendo desde el Antiguo Testamento, ¿no? Cada generación, cada rey y los países que están en frontera con el pueblo de Israel, pueblo de Judá, significaban tener enemigos en la frontera. Pero lo que Dios está diciendo ahora en el versículo 19 es que va a traer juicio, el Señor va a traer desolación. Ahora, Edom y Egipto, ahí están los dos nombres. Estos representan a todos los enemigos de Dios. Puede ser en todos los tiempos, partiendo de un tiempo en la historia, como en los fines de los tiempos. Representa a todos los enemigos de Dios y su pueblo, ¿no? Que son castigados. Pero antes de que el juicio de Dios venga a ellos, siempre ha habido un mensaje de juicio, ¿no? Hoy día es lo que se hace con el Evangelio. Sé que hoy día en muchos países el culto, por ejemplo, el culto público, la adoración pública, no se puede hacer público debido a las restricciones de un Estado. Pero aquí en Perú tenemos la libertad de culto y muchas naciones no estamos padeciendo de eso. Pero lo que quiero decir, estas naciones representan a los enemigos de Dios. Ahora, aquí los enemigos de la iglesia o del pueblo de Dios van a hacer una desolación, van a ser desolados. No va a haber fruto, mientras para el pueblo de Dios todo va a ser bendición.
pero para las naciones que son enemigas de Dios, no va a haber bendición. Ahora, la razón es porque Dios los ha declarado sus enemigos o los enemigos de su iglesia. Por eso en este versículo Dios declara que ellos no van a ser partícipes de las bendiciones. Dios lleva a cabo su obra para con su iglesia. Hemos visto la semana pasada de cómo Dios los está convocando. Dios está convocándoles a esas naciones. Proclamad esto entre las naciones, preparados para la guerra. Vimos el versículo 9. De cómo este mundo se está organizando para un desafío, un evento contra su creador. Pero ahora versículo 18, versículo 19, solamente ya se ve la desolación, el estado final de los enemigos de Dios. Esto para nosotros debiera llevarnos a confiar más en el Señor, que si llegara el momento o estuviéramos en esos tiempos, podríamos estar seguros. Aunque el Señor nos puede librar, como no lo puede hacer, pero el Señor va a llevar a cabo su obra. Yo sé cuál es mi destino y yo sé cuál es el destino de aquellos que son enemigos de Dios, porque la Biblia dice que ellos son enemigos de la iglesia. Ellos al final no van a cosechar, solo van a cosechar más bien lo que han sembrado, pero bendiciones no lo van a hacer. Y lo que vemos en versículo 19 en la parte final es la razón por la violencia hecha. Los mártires de la iglesia, hermanos, ¿qué ha pasado con ellos? Hubo sangre, hubo violencia, por la violencia hecha dice el texto, a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente, desde la sangre de Abel el justo, hasta la última criatura elegida de Dios que sea salva. O quién sabe si su sangre va a ser derramada por causa del evangelio, por causa de su fe, por la violencia hecha al pueblo de Dios. Dios les dice que ellos van a sus finales de desolación. Y con esto quiero también decir, y si tú no tienes a Cristo, y si Cristo no es tu esperanza, ese es tu estado final. Quisiera Dios usar estas palabras para que puedas ver tu estado presente. Puede ser que estés en la pompa, estés bien, estés logrando lo que quieres. Pero eso no significa delante de Dios que estás recibiendo las bendiciones de Cristo, que son espirituales, que son muy estimadas al pueblo del Señor. Porque al final, según la palabra, solamente se te espera un juicio expectante, dice. Y yo no quisiera que estés ahí. No quisiera como Egipto, Edom en la historia fueron desolados, pero que en el presente puede representar a muchas naciones, a muchas personas. Pero el estado final es desierto. Piensa en un desierto. Imagínate. Eso es lo que se ve porque ellos han hecho violencia. Cuando los cristianos son perseguidos en sus trabajos, cuando los cristianos sufren por causa de su fe. Este es el texto que nos habla de ellos, por la violencia hecha a los hijos de Dios. Y siguen derramando sangre inocente, tal vez no literal, pero en algunos lugares, hermanos, los santos, su sangre está siendo derramada. Y no solamente hay que esperar a Apocalipsis, porque los eventos en cada generación siempre ha habido mártires por la violencia que han hecho, dice el texto.
Una vez más, Dios confirma la verdad de que tiene el interés en su iglesia, pero aquellos que persiguen o hacen mal, su destino, hermanos, es de desolación. ¿Y qué de la desolación eterna? Con esto también quiero mencionar, hermanos, conocemos que Dios nos puede someter a prueba. Podemos ser oprimidos, aunque Dios es nuestro amparo, y podemos sufrir por un tiempo, pero al mismo tiempo somos el objeto de su amor. Dios no nos trata igual que al impío, no nos mire con la misma vara. Ve al pueblo de Israel en Egipto, cómo Dios trata a Faraón y a su primogénito, y cómo Dios trata a los primogénitos del pueblo de Israel. Esa es la manera como Dios salva, libera y ejecuta juicio. Así que Dios nos puede someter, pero siempre vamos a estar a sus ojos. El pueblo o el enemigo del pueblo nos puede perseguir, nos puede ocasionar muchos males, pero al final están haciendo lo que el texto dice, están derramando sangre. Están derramando sangre inocente. El texto dice, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero el profeta aquí los amenaza con una venganza de parte de Dios. Derramaron en su tierra sangre inocente. En ese entonces, Judea, versículo 19 dice ahí que Dios también al final está llevando un registro de todo esto, ¿no? Y cuando llegue el momento, ¿qué va a suceder? Dios se va a levantar de la misma manera, va a llevar juicio, como siempre lo ha hecho. Dios diría que tendría una ira, una venganza todavía con aquellos que persiguen a su iglesia, porque siguen derramando sangre inocente. Y llegará ese día. Versículo 20-21, quiero finalizar con el último punto. La presencia del Señor. Es lo que nos comunica versículos 20 y 21. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por todas las generaciones. Yo vengaré su sangre, que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. Estos versículos también pueden tener opiniones diferentes e implicaciones en cuanto a los detalles de los últimos tiempos. Pero al final podemos concluir, hermanos, de la presencia de Dios. Va a ser real para con su pueblo. El Señor dice ahí, pues el Señor habita en Sion. Ahora, esta verdad se aplica tanto en este tiempo presente como el futuro de la iglesia. Lo que se promete aquí más bien es una bendición eterna para su iglesia. Eso es lo que vemos. Debido a que, hermanos, debido a que los creyentes o los hijos de Dios son valiosos a los ojos del Señor, y llegará aquel día cuando sean, hermanos, honrados por el Señor, ser bendecidos. Pero el presente está en una relación personal con el Señor, de comunión. El libro dice de esa manera. Y va a concluir, pues el Señor habita en Sion. Aquí el profeta, de nuevo, con esto nos llama o hace ver o quiere que fijen su atención. Es que Dios siempre ha dado promesas. Dios a través de pactos, ¿qué ha hecho? Ha dado su palabra. Y el pueblo de Dios debe recordar esto, hermanos. Si Dios ha hecho que nunca va a destruir la tierra y no lo ha hecho desde los días de Noé, es que Dios lo cumple. De la misma manera Dios prometió a Abraham
Hizo un pacto con Abraham. Hizo un pacto con sus santos en el pasado. De la misma manera, Dios quiere que aquí podamos fijarnos esto. El favor de Dios. Y también su promesa de que Él va a habitar con los suyos. ¿Por qué? Porque ha escogido a Sión como morada suya. Por eso el texto dice, pues el Señor habita en Sión. Ahora solamente podemos ver esto, ¿no? Por fe, creemos que el Señor está con nosotros. Y porque Él lo dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No debemos dudar de la presencia del Señor. Yo seré tu escudo por delante y por detrás. No temas, solamente esfuérzate y sé valiente. Y todas las promesas que Dios ha dejado en su palabra es para que veamos el pacto, su honor que Dios ha dado. Lo va a cumplir. Y eso representa, hermanos, la presencia de Dios con nosotros. Es intrigante cómo Joel termina el libro, porque el Señor habita en Sion. ¿Y cuál es lo intrigante aquí? Que las naciones necesitan saber esto, que los gobernantes, que los políticos necesitan saber cuál, que el Señor está con los suyos, el Señor está con su iglesia, que el Señor habita en Sion. Y cuando todo esté dicho y hecho, Dios tomará lo desolado y desierta y convertirá en bendición, como hemos visto hasta aquí. Quisiera terminar con algunas conclusiones en este libro que hemos visto. Solamente son 3 capítulos, hemos estado más de un mes. Quisiera concluir con algunas preguntas y algunas lecciones. ¿Cuáles son algunas lecciones prácticas que hemos aprendido en esta serie de libros de Joel? Voy a mencionar 7. Quiero empezar con la primera lección, porque sé que tiene aplicación para nosotros. Las catástrofes, pandemias, tragedias, quiero decir, están soberanamente controladas por Dios, les guste o no a las personas o no lo crean. No existe algo casual. Si un desastre pasa, ¿acaso Dios no lo sabe? La semana pasada salen noticias que hay una nueva amenaza en los Estados Unidos, unos avispas. Hay amenazas en otro lado. Estos días ha habido tornados, granizos entre Estados Unidos y México. Estoy diciendo que las catástrofes, las pandemias, las tragedias están soberanamente controladas por Dios. Dios tiene sus razones para todo esto, incluso cuando no sabemos cuáles son esas razones. Cosa que eso hemos podido al comienzo, cuando inició la cuarentena en este país. ¿Por qué lo que está pasando? Tenemos que ir a las Escrituras. No nos ha sorprendido. Hay muchos temores, sí. Pero Dios, hermanos, tiene su razón, aunque no lo sepamos. Solamente esto nos muestra el poder soberano de Dios. Segunda lección. Las personas pueden escapar de cosas terribles, horribles en esta vida. Pero el Señor también dice, pueden ir en busca de ayuda a Él. En plena emergencia. Pueden muchas personas ser liberadas. Hablo de aquel que no conoce a Dios. Porque ¿de qué les sirve, por ejemplo, en este tiempo no adquirir el virus y después perder su alma? De nada. Solo vas a alargar tu sufrimiento. Solo vas a adquirir más juicio para el juicio de aquel día. Solamente hoy puedes ir a Él y pedir ayuda. Ahora, Dios nunca permitirá que su pueblo esté sin la ayuda. Nosotros sí podemos obtener esa ayuda y Él nos puede dar. Y si hemos fallado, Él nos puede perdonar. En estos días, en este mes, hemos tenido mucho contacto, tal vez por medios,
de las redes sociales, por una llamada telefónica, de consejo, de ayuda. En muchos casos hemos dicho, vuélvete al Señor, reconcíliate. Pero la mayoría es hoy día, tal vez al que ahora escuchando no lo van a hacer. Pero es el mensaje en plena emergencia. Tercera lección. Dios es soberano y su voluntad definitivamente se cumplirá en conformidad precisa con lo que ha dicho en su palabra. Si Dios ha dado promesas para su iglesia, lo va a cumplir. Si Dios dice que va a regresar, va a regresar. Si Dios de hecho va a traer a juicio a las naciones por perseguir, por derramar sangre inocente del pueblo de Dios, Dios lo va a hacer. Si Dios te ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Dios es soberano. Cuarta lección. La iglesia ha sido y siempre será el pueblo especial de Dios. Ante las naciones, ante el mundo, la iglesia, hermanos, a los ojos de Dios, es especial. Quinta lección. Aquellos que menosprecian la iglesia tienen un juicio garantizado y serán condenados. Sexta lección. Este libro de Joel dice que no importa cuántas veces el pueblo de Dios falle, al final van a estar con Dios siempre. Sea que el Señor te llame en juicio, sea que te arrepientas, pero eres del Señor. El pueblo en tiempo de Joel se había apartado, pero se arrepintieron y volvieron, y Dios le dice ahora las bendiciones. Séptima lección. Si el pueblo de Dios se vuelve al Señor y lo busca, aun cuando hayan sido rebeldes, el Señor apartará su ira de ellos, que los va a bendecir. Eso es lo que hemos visto en Joel, algunas lecciones que hemos podido sacar. Por último, y es para todos, Dios tiene un plan para la historia mundial, un plan para el malvado y un plan para su remanente, para el pueblo de Dios. Concluyo, el juicio de Dios vendrá y los resultados serán eternos. La pregunta es, ¿estás listo para el día del juicio? Vamos a orar. Señor bendito, nuestro temor debe ser solamente a ti. No tememos a los hombres. No deberíamos temer a aquel que destruye el cuerpo, sino a aquel que puede destruir y enviar el alma al infierno, dice tu palabra. Nuestro temor, oh Dios, debe ser a ti sobre todas las cosas. Como tu pueblo a través de esta serie, de este libro, nos has llamado en plena emergencia, en plena cuarentena, que nos volvamos a ti de corazón. Padre, perdónanos. Como oraba Nehemías, como oraba Daniel, como oraban los profetas, yo y tu pueblo hemos pecado. Señor, los juicios no vienen porque tienen que venir. No, que oh Dios, son juicios debido a la rebelión del corazón del hombre. Oh Dios, que sometida a prueba el corazón de cada creyente en todo el mundo, al final cada uno puede salir aprobado. Padre, ten misericordia, Señor, de nosotros. Misericordia de nuestros familiares que no te conocen. Sabemos, Señor, el estado eterno que les espera. Yo sé que una vez que pase esta pandemia, ellos volverán a su vida normal, comer, beber, vivir para ellos. Pero su fin es perdición. Padre, yo te ruego por ellos, que este sea el tiempo de su salvación. Que tu Espíritu Santo los convenza de que han pecado contra ti, que han quebrado los mandamientos,
han violado constantemente tus leyes y lo hacen día y noche. Duermen tranquilos, su conciencia no les acusa. Yo te pido, Padre, por favor, despiértalos de ese sueño, pero es un sueño que cuando se despierten será su ruina. Y a nosotros, Padre, tú nos has hablado que es tiempo de humillarnos. Hazlo con nosotros, cueste lo que cueste. Si necesitamos el virus para ser, oh Dios, los hijos quieres que tú seamos, Señor, hazlo. Porque nuestro temor es a ti, oh Dios. Gracias por tu iglesia. Y bendecimos tu nombre. Y te alabamos. En Jesucristo, oh Dios, te pedimos todo esto. Amén. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Podemos entonar un canto, luego concluir.